Bueno, pues comenzaríamos a platicar la primera de las 5 actividades que decimos son actividades vulnerables. Ya habíamos dicho, son actividades lícitas, legales, sin embargo, que son vulnerables para que en un momento dado, por medio de ellas, a través de una simulación, se realicen actos indebidos, lo que platicamos en algún momento configura esta parte del lavado de dinero. Entonces, la primera que vamos a platicar es la que tiene que ver con el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a entidades financieras. ¿Esto qué quiere decir? Si tú otorgas préstamos de manera habitual, esto es importante. ¿Qué significa? Que o es parte de tu objetivo, o es parte de tu objeto social, o es parte de tu propósito comercial, a eso te dedicas, o lo haces de manera regular. Entonces, si lo haces esporádicamente, ¿no? Una vez diste un préstamo, quizás no puedes no caer en esta parte, pero si es de manera habitual, tú estás otorgando esos préstamos, o bien quien te prestó o te otorgó el préstamo a ti, si lo hace de manera habitual, entonces va a caer en esta situación y por lo tanto al caer en la actividad vulnerable se tendrá que presentar el aviso correspondiente. Como ves aquí, el monto del préstamo para que se tenga que avisar es de 1.605 UMAS. Es decir, si mal no estoy, ahorita el valor de la UMA debe estar más o menos a la UMA diaria a 86.88 por 1.605, estamos hablando de préstamos de 139.442.40 pesos. Es decir, si tu préstamo igualó esta cantidad o la superó, entonces ya estarías en el supuesto de la obligación de presentar el aviso correspondiente. ¿Quién va a presentar el aviso? La persona que realizó el préstamo. Si tú realizaste el préstamo, tú tienes que estar en el padrón, como decíamos, entrar al portal y enviar el aviso por estas operaciones, identificando, en este caso, a la persona a quien le hiciste el préstamo. Si tú fuiste la empresa o como constructor recibiste el préstamo, ¿ok? Entonces, tú no vas a presentar el aviso, pero quien te otorgó el préstamo te va a avisar. De una manera o de otra, la autoridad sabrá que tú recibiste el préstamo o en su momento, quién lo otorgó. Un elemento que es importante resaltar aquí es que cuando estos préstamos vengan de entidades financieras, por ejemplo, hablemos de los bancos o instituciones de crédito, ellos no caen en este supuesto, ellos no tienen que presentar el aviso correspondiente ni tienes que avisarlas. Pero ¿por qué a los bancos se deja fuera? Si habíamos platicado que uno de los propósitos del tema del lavado de dinero es proteger el sistema financiero nacional. Bueno, es que ellos tienen una obligación similar, pero está no en este marco jurídico de la ley de antilavado, sino está en otro marco que es el que regula a las entidades financieras y su funcionamiento. O sea, no te preocupes, de todos modos la información le va a llegar a la autoridad, ¿no? Bien, aclararte también que cuando hablamos de UMAS, nos referimos a las unidades de medida de actualización. Si tú revisas la ley, que te estoy dejando los archivos y las ligas para que puedas consultarla directamente, podrás ver que se refiere a salarios mínimos. Sin embargo, hace un tiempo hubo una reforma donde se desindexó el salario mínimo y se establecieron estas unidades de medida de actualización a partir de las cuales se va a tomar la referencia para cuantificar montos y no el salario mínimo, de tal suerte que tú podrás ver ahora que el salario mínimo es mucho más alto que la UMA, la unidad de medida de inversión, ¿no? Y también te dejo aquí, para el caso concreto de esta actividad, al final de la lámina puedes ver que hay una liga, que también la vas a encontrar al inicio de este material, en el apartado donde vienen todas las ligas, donde tú puedes acceder a ese video en YouTube, que es un video de la Secretaría de Hacienda, donde es un tutorial o te explica cómo entras al sistema y cómo llenas el aviso correspondiente por esta actividad, esperando que si tienes una oportunidad, navegues en eso y puedas hacer alguna información útil o el hacerlo es un ejercicio didáctico, digamos, para mejorar tu experiencia de aprendizaje. Muy bien. Por otro lado, tenemos la segunda actividad vulnerable relacionada con la industria de la construcción que platicábamos que íbamos a analizar hoy, y es precisamente esta que yo creo que es la que más interés puede despertar en ti. Mira, si seguimos el material, vamos a ver que la actividad consiste en lo siguiente.
en la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes se presten dichos servicios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, una vez más, cuando hablamos de prestación de servicios de manera habitual o profesional, si tú eres una empresa, una persona moral, una constructora, una urbanizadora, fraccionadora, inmobiliaria, etcétera, constituida quizás como sociedad mercantil, quizás, bueno, tu objeto social será prestar esos servicios de construcción, entonces lo haces de manera habitual, de tal suerte que caes en el supuesto. ¿A qué se refiere de manera profesional? Bueno, tú como ingeniero o como arquitecto, de manera personal, es decir, prestas sus servicios de manera personal e independiente, es decir, te contratan como ingeniero, te contratan como arquitecto para que prestes servicios de construcción, entonces también puedes caer en este supuesto. O bien, cuando prestas esos servicios enfocados al desarrollo de bienes inmuebles o también a la intermediación para que se puedan transmitir esos bienes. Esa transmisión puede ser, por ejemplo, una compra-venta o que se puedan constituir ciertos derechos sobre esos bienes. Quizás esta parte la podemos ampliar un poco más cuando estemos en el capítulo relativo al tema de los contratos, que también es uno de los bloques importantes que vamos a analizar en esta materia de normativa de la construcción. Lo interesante es que tengas por un lado un inmueble y por otro lado se preste un servicio que implique o la construcción sobre ese inmueble o la transmisión de alguna manera de ese inmueble o de derechos sobre el propio bien. Bien, ok. Y el monto, aquí es importante, el monto para poder saber si tengo obligación de avisar es, como vemos aquí, el de 8,025 UMAS, que multiplicadas por el 86.88 que habíamos platicado, estamos hablando de, perdón, del 8,025 por 86.88. Estamos hablando de un importe de 697,212 pesos. Es decir, si tú realizaste un contrato con alguien donde le prestas servicios de construcción como empresa o como persona, arquitecto, ingeniero, y ese contrato es igual a estos 697,212 o superior, entonces tú que prestaste el servicio, ¿quién presenta el aviso? El que prestó el servicio. Tú tendrás que estar ya registrado en el padrón o registrarte y presentar los avisos correspondientes. Vamos a ver también que en esta parte de los avisos puede ser que en algún mes, en un periodo, tú no realizaste ninguna operación y entonces tienes que presentar el aviso. Tienes que ingresar al sistema y enviarlo, aunque cuando lo llenes vas a marcar ahí que no tuviste operaciones en ese periodo. ¿A qué me refiero? Que una vez que te registras en el padrón, tú tienes que mensualmente estar presentando los avisos, tengas operaciones o no las tengas. Si las tienes, pues ahí las reportas. Si no las tienes, presentas el aviso, porque si no, estamos hablando de esta multa, la más pequeña que veíamos al principio, por no presentar cuando se tenía obligación de hacerlo. ¿Okay? Entonces, aquí te dejo también en la parte final de la diapositiva, ves que hay una liga donde puedes ingresar al video en YouTube que generó la Secretaría de Hacienda para llenar los avisos en materia específica de esta prestación de servicios de construcción o relacionados con estos temas que acabamos de comentar. Te quiero decir de una vez que estos videos tú vas a dar cuenta que en realidad tienen como dos partes. La primera, que es la precisión de qué actividad se trata, y la segunda, que es lo mismo en todos los videos, que es cómo se llena y cómo se presenta y los ejemplos que te ponen, ¿no? Sin embargo, te lo dejo aquí para que puedas navegar un poco y observarlo. Bien, continuando con la tercera actividad vulnerable en materia de lavado de dinero relacionada con la industria de la construcción, relacionada de manera directa, hablamos de esta actividad que consiste en la comercialización o distribución habitual
profesional de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. ¿Cómo es esto? Oye, pero yo soy constructor, yo no vendo vehículos, yo no me dedico a eso. ¿Cómo es que puedo caer en este supuesto y por lo tanto tener que presentar avisos? Pues es muy sencillo. Es que si no caes como el que vende o distribuye los vehículos nuevos o usados, ya sea una camioneta, una pick-up, en el caso de terrestres, ya sea una lancha, en el caso de los marítimos, o ya sea una avioneta, un helicóptero, qué sé yo, en el caso de los aéreos, sí puedes tú estar relacionado con esta actividad como adquirente, como comprador del vehículo. Es decir, ¿quién tiene, en este caso, alentándome un poco la lámina, la obligación de presentar el aviso? La persona que comercializó el vehículo. Oye, yo no la comercialicé, yo soy la constructora, yo fui y compré 3 camionetas, 3 pickups. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Que el lote o la agencia, según el caso, si fue nuevo o usado, que me lo vendió, me va a pedir ciertos datos para abrir mi expediente como cliente, para poderme identificar y poder llenar el aviso y enviárselo en su momento a la autoridad. ¿Cuándo se envían los avisos? Se juntan por mes, es decir, si ahora estamos en septiembre, el aviso, todas las actividades que se llevaron a cabo en septiembre se acumulan y se presentan en octubre, a más tardar el 17 de octubre, y así cada vez. Los de octubre se van a presentar en noviembre, los de noviembre en diciembre, los de diciembre y enero, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, yo fui ahora en septiembre, compré ciertos vehículos, me pidieron cierta información y en octubre debe aparecer mis datos como adquirente en esta situación. Claro, aquí es importante también resaltar el monto, es decir, estamos hablando que el valor de la adquisición o el costo del vehículo debe ser igual o superior a 3.210 UMAS, que haciendo el ejercicio que estamos haciendo en todas las actividades, estamos hablando de vehículos con valor igual o superior a 278.884.80 pesos. Recordemos que las UMAS se van actualizando generalmente de manera anualizada, es decir, en enero saldrán las UMAS diarias y las UMAS por mes y por año. ¿Okay? Entonces vas a tener que, esta información, si tú ves este material después de 2020 que estamos trabajando este material, simplemente vas a tener que hacer la actualización a la UMA que corresponda. Y ahora te lo digo a manera de ejemplo, y por eso en el material decidimos no ponerte la cantidad en pesos para no confundir, sino en UMAS, y para que tú puedas después verificar a la UMA vigente en el momento en que tú hagas la conversión. Sin perjuicio que esta misma información tú la puedes ver directamente también en el artículo 17 de la misma ley PIORPI, que al principio del material hicimos la referencia a cada actividad, a qué fracción de este artículo, qué fracción encuentra sustento, para que tengas la manera de vincularlo de manera muy fácil. Y también te dejo al final de esta presentación la liga para que puedas revisar cómo se presentan los avisos hablando de esta actividad en específico. Bien, continuando con la siguiente, es la cuarta actividad vulnerable relacionada con la industria de la construcción. Bueno, es una actividad que está redactada de manera muy extensa, pero estamos comprimiendo la redacción a lo que creo que más injerencia puede tener o te puede interesar como ingeniero o como arquitecto o como constructor en general. Y nos referimos específicamente a la prestación de servicios profesionales de manera independiente, es decir, no eres empleado, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, aquí se confirma, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleve a cabo en nombre y presentación del cliente operaciones de, por un lado, vemos aquí en el inciso 1, compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos. O en un segundo punto, la constitución de fideicomisos, entre otras. Es decir, cuando decimos entre otras, decimos que hay otras más, pero son las que quisimos rescatar más vinculadas o más directamente relacionadas con el tema de la construcción. En términos generales, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí? A servicios inmobiliarios. Es decir, tú participas en un servicio inmobiliario como gestor o como mediador para que se dé determinada adquisición o venta de inmuebles,
o bien a ti te contrata la constructora que ya está en la fase de comercialización de las unidades habitacionales, por ponerle ejemplo, y entonces tú vas a ganar ahí una comisión, bueno, estás ahí como mediador, entonces puedes caer, tienes que observar y tener cuidado, sobre todo de las actividades, para que revises si estás en el supuesto y en todo caso se tenga que presentar el aviso correspondiente. Aquí va a depender mucho también cómo está la estructura corporativa de esta parte, si estás fungiendo como comisionista o si estás al amparo de la operatividad que te va marcando la misma empresa para determinar quién va a presentar el aviso correspondiente. Aquí podemos establecer una regla general. ¿Quién debe presentar el aviso? Por regla general, la persona que prestó el servicio en un momento dado. Entonces, hay que tener en cuenta la estructura y las formas en cómo se realizó la prestación del servicio para determinar quién lo prestó y entonces sería de entrada este prestador quien debería presentar el aviso correspondiente. Y quiero llamar la atención también en el segundo punto, que es la constitución de fideicomisos. El fideicomiso es un vehículo corporativo transparente que es muy utilizado en los desarrollos y en las inversiones inmobiliarias. Es decir, un día llega una persona, aporta un terreno, llega otra, aporta el capital, entre los dos juntan esas situaciones y desarrollan en el terreno a lo mejor una plaza comercial y después deciden hacer un pool de rentas, ¿no? Y ahí está el negocio y ahí está la inversión. Pero para llegar a ese proceso lo hacen a través de un fideicomiso, es decir, una institución de crédito mayormente, aunque en algunos casos pueden participar otras entidades, y aportan el terreno, aportan el dinero en el fideicomiso, que es quien lo administra, quien controla, y entonces cuando se termina, en lugar de que te vendan el local comercial número 3, por ejemplo, con una superficie de 200 metros cuadrados, lo que tú vas a terminar adquiriendo son derechos fiduciarios, es decir, la parte proporcional y alícuota que corresponde en el fideicomiso, los derechos fideicomisarios, que van a representar que tú eres dueño de una porción a través de esos derechos, pero en realidad quizás tú no vas a ser dueño específicamente del local número 3, sino vas a ser dueño de una parte de todo, de acuerdo a tu participación o de acuerdo a la adquisición de los derechos del fideicomiso que hiciste, y por lo tanto es el día de mañana, cuando se renten esos locales, en este esquema muy conocido de pool de rentas, lo que va a suceder es que te van a dar tu participación de las rentas conforme al ticket o conforme a la participación de los derechos que tuviste. Entonces, tú eres dueño de todo, pero no está determinado específicamente que eres dueño de una parte o de un local número tal, tantos metros en específico, sino es una proporción a través de la determinación de los derechos del fideicomiso, ¿no? Entonces, te dejo también aquí, al final de esta lámina, te dejo también la liga para que puedas ver cómo se presenta el aviso, el tutorial de cómo se presenta el aviso en el caso de estas actividades en concreto. Bien, y finalmente vamos con la quinta actividad vulnerable, que es un poco extensa. Vamos a seguirla un poco en la lectura. Acompáñame, por favor, y ahorita hacemos una breve explicación del tema, ¿no? Ok, entonces, en este caso estamos hablando de los servicios de fe pública. Entre otros, en los casos siguientes, cuando se trate de notarios, el notario tendrá que presentar el aviso cuando dé fe de actos de transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. Si en las anteriores se te fue, no te preocupes, el notario lo va a reportar. Cuando se trate de otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable. Cuando se trate de la constitución de personas morales, su modificación patrimonial que puede derivar de un aumento o disminución de capital. También se trata de fusión o escisión de sociedades. Ahorita me regreso a explicar un poquito esto. Así como la compraventa de sus acciones y partes sociales. Número 4, la constitución o modificación de fideicomisos, que ya hemos platicado, traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles.
Número 5, el otorgamiento de contratos de préstamo con o sin garantía, que ya lo vimos como una actividad vulnerable aparte, ¿no? Pero si lo hiciste ante notario, ese préstamo lo recibiste ante notario mediante escritura pública, ok, pues ahí también, si no lo avisaste tú o lo avisó el quien hizo el préstamo, pues lo va a avisar el notario. En el caso de corredores públicos, la realización de avalúos sobre bienes, la constitución de personas morales mercantiles, similar al tema de los notarios, la constitución o modificación o cesión de derecho de fideicomiso, similar a lo que vimos antes de los notarios, y el otorgamiento de contratos de préstamo mercantil, también de manera similar. Ok, ¿qué es lo importante aquí? Primero, que cuando hablamos de fe pública, básicamente, digo, son varias funcionarios los que pueden dar fe pública, pero ahora nos concentramos en las dos figuras quizás más conocidas, que son la de los notarios públicos y la de los corredores públicos. ¿Cuál es la diferencia entre un notario y un corredor? Un notario es un representante de la fe pública que tiene el gobernador de un estado, es un ámbito de competencia estatal, y el notario puede dar fe prácticamente de cualquier acto jurídico. No así el corredor. El corredor se maneja en un plano federal, tienen su marco jurídico, es la Ley Federal de Correduría Pública, en tanto que los notarios se rigen por leyes del notariado estatales. Pero el corredor público da fe de actos jurídicos, pero solamente de aquellos que tengan una injerencia o una relevancia comercial. Es decir, por poner un ejemplo, un notario público igual puede constituir una sociedad mercantil, una SA, que va a ser tu constructora, o igual puede constituir una asociación civil, ¿no? Para después manejarnos en donativos, ¿no? Para ayudar al Teletón o a quien tú quieras, ¿no? Bueno, un corredor público puede también constituir, igual que el notario, una sociedad mercantil, una SA, pero él no puede fungir como fedatario de actos civiles, como en este caso sería la constitución de una asociación civil, ¿no? Eso le corresponde solamente al ámbito del notario. Entonces, en realidad, las atribuciones y las funciones del notario son más amplias que las que tiene el corredor. Sin embargo, tendrán atribuciones que pueden ser concurrentes, como es en el caso de la fe de actos mercantiles, y tú podrás ir a uno u otro según el caso. Bien, entonces, a partir de aquí, todo lo que implique ante un fedatario transmitir o constituir derechos sobre un inmueble, se va a avisar. Si hablamos de otorgar poderes para la administración o dominio de ciertos bienes con carácter irrevocable, cae en el supuesto, ¿sí? O sea, si tú das un poder a alguien y no se lo vas a poder revocar, no se puede revocar, perdón, ese poder, entonces caes en el supuesto. Si hablamos de creación o función de personas morales o se va a modificar el patrimonio a través de aumento y disminución de capital, caes en el supuesto. Si hablamos, que ya hemos dicho antes, de constituir fideicomisos que impliquen el ejemplo que poníamos en el punto anterior del pool de rentas, del fideicomiso inmobiliario de inversión, donde una persona pone el terreno, otro la inversión y forman un fideicomiso, caes en el supuesto. O en el caso específico de los contratos de préstamo, que ya habíamos visto que es otra actividad, que se haga ante notario público, tendrá también que reportarlo el notario, presentar el aviso correspondiente. Y si se trata de corredores públicos, bueno, dentro de las atribuciones que la ley le da a los corredores está la de realizar, son 5 grandes funciones, rescatamos una que es la de realizar avalúos. Entonces, si el corredor realiza un avalúo, tendrá en su momento que reportar que realizó un avalúo y llenar ahí el formulario que le pide el sistema que platicamos hace un momento. Y de manera similar a como sucede con los notarios, también cuando se constituyan estas empresas o personas morales, la modificación de su patrimonio, la cesión de derechos del fideicomiso que platicamos también en el ejemplo anterior, y el contrato de préstamos, el otorgamiento de contratos de préstamo mercantil que también comentábamos. Entiendo que esta información puede ser un poco densa, pero no te preocupes, si tienes dudas, puedes mandarme un correo al correo institucional que aparece al final del material, o bien normalmente para estas alturas, cuando tú estés revisando el material, seguramente ya formamos un grupo de WhatsApp del salón y también por ahí puedes estarme haciendo llegar tus inquietudes para poderte apoyar sin perjuicio de que este es un material de apoyo
y de que también procuraremos tener la clase presencial para poder despejar y explicar las dudas en concreto. Esto solamente lo que pretende es darte una idea, darte una base para que conozcas el tema y reflexiones sobre la importancia que va a tener en tu actividad constructiva o como constructor este tema del lavado de dinero. Bien, bueno, en este ejemplo que estábamos analizando, ¿quién va a presentar el aviso? Bueno, pues el fedatario, ya sea el notario del corredor que te prestó los servicios de fe pública, y también te dejo aquí la liga para que puedas revisar el tutorial de parte de Hacienda de cómo ingresar al sistema y cómo presentar en estos temas los avisos, que en realidad será el notario quien lo irá, ¿no? Pero vaya, sería quizás muy lúdico que tú lo navegues un poco.